Aleluya. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Amén. Hoy estamos aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a gozar porque Él está aquí con nosotros. La Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está ahí. Así es que Él está aquí con nosotros y está ahí a través de las cámaras donde usted está viendo este programa. Gloria a Dios, que sabemos que yo sé en mi corazón va a ser de bendición para usted. Aleluya. Vamos a hacer una pequeña oración. Ya habíamos orado anteriormente, pero siento que sería bueno orar. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros corazones, abre nuestra mente, para que podamos recibir esa semilla poderosa de la palabra tuya, de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, para que ella penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y, Señor, dé fruto, y fruto en abundancia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo creemos y lo recibimos y decimos amén. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos y pastores allá en Costa Rica. Quiero que presten mucha atención a este mensaje, porque el domingo pasado predicamos y sí, lo hice un poquito ameno. Inclusive usé terminología que una pastora, mi hermana Cristina, me dice: ay, pastor, usted me hizo reír tantas veces con la prédica porque usaba palabras que, ¿verdad? Que son, ¿verdad?, no comunes para un pastor. Un pastor supuestamente tiene que estar encorbatado y hablar como esa gente que, ¿verdad?, de alta alcurnia. Y yo no soy así. Yo tengo mis pies bien plantados en la tierra y sé quién soy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no trato de impresionar a nadie. Y si voy a impresionar a alguien, lo voy a impresionar por el poder del Espíritu Santo que puede fluir a través de este vaso. ¿Me está oyendo? Amén. El domingo pasado comenzamos a hablar entonces de cómo ser totalmente libre para poder ser usado, para poder recibir también los beneficios del reino de Dios. ¿Se acuerdan? Y usamos como guía Hebreos capítulo 10, versículos 1 hasta como por ahí del 6. Hoy quiero continuar porque sí, el domingo pasado les hablé que era para que ustedes pudieran recibir los beneficios de esa vida plena que Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino a darnos. ¿Me están escuchando? El problema que ha habido es que también hay predicadores que son tan tradicionalistas, tan legalistas. El otro día me enteré que a una persona le dijeron, ¿verdad?, que su nombre era relacionado con maldición. O sea, que porque esa persona tenía ese nombre, que es un nombre de maldición. Y entonces la persona me escribe y me dice: búsqueme dónde en la Biblia dice todo eso. Le digo: mire, amado o amada, quien fuera, no haga caso. ¿Me explico? Porque todos vamos a hablar. Hay un versículo que se usa tanto para condenar a la gente. Cuando yo estaba estudiando teología, que eso nunca me gustó, pero tuve que estudiar porque un pastor con el que yo trabajaba me mandó al seminario, al cementerio, a estudiar esas cosas, ¿verdad? Y entonces me enseñaron a que hay que leer el texto, pero también hay que leer el contexto, o sea, lo que está antes y lo que viene después de lo que uno está leyendo, porque usted no puede simplemente sacar un versículo de la Biblia y hacer una doctrina de eso. Eso no es válido, porque la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos se resuelve todo asunto. Y muchas veces sacan un versículo, pero no hay nada más en la Biblia que pueda respaldar la doctrina que ellos están haciendo. ¿Me escuchas? Por eso a mí me gusta tener varias escrituras que pueden respaldar algo que yo siento que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Y una de esas es que Él quiere que nosotros seamos libres con la libertad con la que fuimos hechos por Cristo, porque Él dijo: el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. ¿Verdad? También usamos Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, que dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Inclusive el tema o el título del tema era
la conciencia de condenación contra la conciencia de justicia. ¿Se acuerdan? Y les dije que la conciencia de pecado es la que nos frena a nosotros de poder hacer cosas para el reino de Dios. Hay gente que tal vez pecó hace 20 años, pidió perdón, pero ese pecado lo siguen cargando ahí, y cuando quieren servirle a Dios no pueden servirle a Dios porque no se sienten, ¿verdad?, dignos. No se sienten dignos. Un hermano me dice a mí: varón, yo es que no me siento, yo siento que tengo que hacer más. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que Cristo ya pagó, inclusive cuando estaba en la cruz dijo tetelestai en el idioma que fue escrito, que quiere decir consumado es o cancelada es la deuda. ¿Sí me explico? Cancelada totalmente es la deuda. ¿Cuál deuda? La que nosotros teníamos por causa del pecado. Le voy a poner esto aquí. Suponga que usted va a un lugar y tiene que pagar porque te tiene que pagar, ¿verdad? Porque aquí nada se compra, nada se lo dan a uno de gratis. Pero alguien llega y paga por completo. Si usted es inteligente, usted nada más da gracias porque le pagaron la deuda que usted tenía y se lleva la mercadería, o si fuera un tiquete, una infracción de tránsito, gracias porque me lo canceló. En este caso es la cancelación de sus pecados. ¿Sí? Y si fueron cancelados, ya fueron cancelados. Usted no tiene que hacer nada más. Ya usted fue justificado. La palabra justificado significa como si usted nunca hubiera hecho absolutamente nada. ¿Me está escuchando? ¿Por qué es importante todo esto ahora? ¿Ah? Es importante porque Cristo necesita que gente se deshaga de estas cadenas que les impiden trabajar, para que ellos puedan trabajar en el reino de Dios, que es urgente que se haga esto ahora. Vienen tiempos donde la iglesia va a tener que estar tan preparada para recibir la avalancha de gente que va a venir, para poderlos atender. Es como, póngase un ejemplo, en Costa Rica le llaman un EBAIS. EBAIS es una oficina pequeña del Seguro Social, donde la gente va para que un doctor lo examine, y si ven que hay algo, de ahí lo refieren a un hospital. ¿Sí o no? Bueno, pues imagínense que un EBAIS que solamente tiene capacidad de 20 personas, de repente le llegan 200 y no están capacitados para poder atender a todas esas personas. Algunas de esas personas van a continuar con su enfermedad, se van a retirar, se van a sentir como que nadie les tenía interés. Pues lo mismo va a suceder con la iglesia. Mucha gente va a venir necesitados, desesperados por oír una palabra que les dé ánimo, y no la van a poder oír porque no están capacitados. ¿Sí me explico? Y por eso es que el Señor entonces dice: bueno, yo necesito capacitar a mi iglesia, y ese es mi trabajo. ¿Ve? Hay un versículo que claro que sí es cierto. La Biblia dice que la paga del pecado es... ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es... ¿Y usted cree que eso es todo lo que dice? Dígame, ¿cuántos han leído un poco más allá de que la paga del pecado es muerte? Sabemos que la paga del pecado es muerte porque cuando el Señor allá en el Génesis le dijo a Adán y Eva: de este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no van a comer, porque el día que coman de él van a morir. Ese era pecado. Pecado es rebelión, pecado es ir en contra de las instrucciones de Dios, ¿sí o no? Pues murieron. Ahora sí, el pecado causa muerte y ha causado muerte, pero no nos podemos quedar ahí trabados con que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces toda la gente que peca ya está muertos, listos, fritos, congelados, ya se acabaron. Si usted lee un poquito más para abajo, vamos un momento ahí a Romanos capítulo 6, versículo 23. Quiero que vea muy bien lo que dice. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero, sí, ahí hay un pero que muchos dejan fuera.
dejan completamente fuera. Dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Sí, el pecado causa muerte, pero ya causó muerte. Ya una vez en Cristo, ya usted tiene una nueva vida. ¿Ve? Y usted tal vez peca porque la naturaleza pecaminosa del ser humano nos lleva o nos induce a pecar. Pero eso no me hace a mí un mal hijo de Dios. Simplemente no he llegado al punto en mi vida donde yo puedo ya completamente librarme de ese pecado o de esa naturaleza de pecado. Por eso dice la Biblia, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo hago yo para estar en Cristo Jesús? Nada más recibirlo como Señor y Salvador, ¿sí o no? Ya basta de estos predicadores que traen a la congregación, a la iglesia, constantemente en pecado. Si no vienes a la iglesia, estás en pecado. Si no vienes a la oración, estás en pecado. Si no lees la Biblia, estás en pecado. Todo es pecado para ellos. ¿Me estás escuchando? Y así no es. Quiero que vea esto, por qué el diablo ha permitido o ha causado que todos estos predicadores se llenen de tanta basura en la mente y hasta en el corazón, y luego traen a la gente en un espíritu de condenación. Vamos a Hebreos capítulo 10. En lo que lo busca, déjeme decirle esto. Estamos a punto de entrar en el avivamiento más grande que ha existido sobre esta tierra. Por varias razones. Número uno, hoy hay más gente que hace 2000 años atrás, ¿sí o no? Hoy hay más gente. ¿Ve? Entonces, por supuesto, el avivamiento se hace más grande. ¿Por qué? Porque hay más clientes para el avivamiento. Gloria a Dios. ¿Ve? Y Dios está planeando un avivamiento tremendo, donde yo les expliqué un domingo que ya Dios está mandando los ángeles, número uno, para recoger a aquellos que se habían apartado, porque son los primeros que hay que traer de regreso a casa, como el hijo pródigo, ¿sí? Y luego de ahí lanzar un avivamiento afuera con estas personas que ya fueron restauradas. ¿Me estás escuchando? Porque es imposible, si usted no va a una escuela de enfermería, usted no puede ser una enfermera. ¿Sí o no? No, usted tiene que aprender algo en la iglesia para poder atender a los enfermos que vienen por causa del pecado. Usted va a tener que ser el enfermero, el médico, el consejero del reino de Dios para asistir a estos enfermos que vienen. Pero si usted no sabe nada porque nunca viene a la iglesia, nunca lee la palabra de Dios, ¿qué va a hacer usted? Más bien lo puede hasta matar. Me acuerdo yo hace muchos años atrás, yo iba mucho a TBN, a Trinity Broadcasting Network. Y una noche estaba yo ahí con mis hijos, con Peter y Susan, y Paul Crouch, el jefe grande, vino hasta mí y me dice, estamos cortos de consejeros para los teléfonos. ¿Podría usted asistir? Y me quedo yo frío, le digo, apenas tengo como, ni un mes de estar en Cristo. ¿Verdad? Y yo iba a TBN porque me gustaba ver lo que pasaba ahí. Llegaba mucha gente, muy buenos predicadores, había un mover muy lindo. Después me agarraron y me llevaron y me dice, siéntate aquí está una libreta, apuntas el nombre y Y cuando me llamaba alguien, yo decía, bueno, no se preocupe, todo va a estar bien, y pum, colgaba y apuntaba el nombre, porque no sabía qué decir. ¿Me estás escuchando? No fue un error de Paul Crouch, como tampoco fue un error mío. Fue una prueba de Dios para enseñarme que yo necesitaba capacitarme. Muchas veces la gente juzga y dice, bueno, es que este hombre, ¿por qué lo puso ahí? Usted no debería estar ahí. No, pero yo necesitaba estar ahí para darme cuenta que no estaba bien preparado para hacer lo que Dios quería que yo hiciera, que era dar un buen consejo, una buena palabra. Ni siquiera todavía
habíamos llegado a llamar nuestro ministerio Palabras de Vida. Ni siquiera todavía andaba yo en las calles de Lenox como evangelista predicándole a los pandilleros. Era apenas mis primeros pasos en Cristo. Pero ahí aprendí que si yo no hacía algo para aprender de las cosas de Cristo, yo no iba a poder ayudar a nadie. ¿Cuántos pueden decir amén? Y es una verdad enorme. Muchos creen que ya porque nacieron de nuevo ya están. No, Señor. De eso es que muchos, yo siempre decía así, mira, eso es que llegan y les hablan de Cristo y la persona pues se ve en la convicción, cae, acepta a Cristo y luego lo abandonan en la calle. Es como tener un niño, una mujer y tirarlo en un basurero prácticamente. ¿Por qué? Porque nació, pero no le dieron los medios para crecer. ¿Sí me explico? Hay que aprender a tener todo lo que se requiere para que podamos ayudar a esta persona a la cual posiblemente llevamos a Cristo, a que podamos ayudarle a que crezca en las cosas del reino de Dios, en el evangelio del reino. ¿Me estás escuchando? De ahí lo esencial de venir aquí. Y claro, cuando uno no sabe nada, el diablo comienza a poner más presión y más presión y más presión y más presión. Y finalmente las personas se retiran. Eso no es para mí. O se vuelven egocentristas y ya son salvos y que el mundo entero se vaya al infierno. Yo soy salvo. Eso es pecado. Pensar así es pecado y es un pecado posiblemente muy grande. Número uno, porque está en desobediencia por no ir a predicar el evangelio como Cristo nos manda en Mateo 28 y en Marcos 16, ¿sí o no? Claro que sí. Y el otro es que no tienes amor por las criaturas que Dios creó que están necesitadas de una palabra del Señor. ¿Me estás escuchando? Amén. Pecar no es solamente hacer malo. Acuérdese de esto, siempre acuérdese de esto. Pecar no es solamente hacer malo. Pecar es no hacer el bien que uno debe hacer. ¿Oyó eso? Eso es una verdad muy verdadera, para que sea muy redundante el asunto. La gente cree que pecar es solamente hacer mal. No, pecar es no hacer el bien que a usted se le impuso hacer. ¿Me está escuchando? Ahora, vea la razón. No quiero alargarme mucho porque hay tanta gente que luego hay que darles campo para que salgan por las puertas de atrás. Aleluya. ¿Verdad? Porque cuando uno se alarga un poco en el mensaje, la gente ya le da hambre y quieren salir corriendo. Gloria a Dios. Pero vamos acá, mira. Versículo 8 de Hebreos capítulo 10. ¿Ya lo encontraron? Ok. Si tiene una Biblia como la mía, la página 1210. Y si no, pues vea cómo se la juega para encontrarlo. Dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron. ¿Qué está diciendo él con eso? Dios les dio la ley y les impuso ciertas ofrendas, ciertos sacrificios en el Antiguo Testamento, para que esta gente, los israelitas, que eran los que únicamente seguían al Señor, tuvieran conciencia de que Dios sabía que ellos estaban mal en sí mismos por el pecado. Pero él sabía, de una vez Dios sabía que esos sacrificios, esas ofrendas no les podían salvar la vida. ¿Me estás escuchando? Ya Dios lo sabía. Pero se lo dio ¿para qué? Para que por lo menos ellos tuvieran un tiempo en su vida donde ir a un lugar donde el sacerdote oraba por ellos y ellos se arrepentían de su pecado y su pecado era cubierto con la sangre de carneros, de toros, por un año. Y como les dije el domingo pasado, pero eso no les quitaba el pecado, sino que más bien les acordaba del pecado que habían cometido. O sea que constantemente vivían en una conciencia de pecado. ¿Sí me explico? Ahora vea esto. Dice a continuación,
Todas esas ofrendas tampoco le agradaron o te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exigía. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto. ¿Cuál pacto? El pacto abrámico. El pacto de la ley, ¿se acuerda? Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. La Biblia dice que el segundo pacto es un pacto con mejores promesas. Ahora escucha. Por la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Me escuchó? Que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Me está oyendo? El otro día estaba viendo un video, me gusta mucho la naturaleza, y vi que había un venado que se había atorado sus cuernos en un alambre. Al principio, cuando llegó una persona que iba a ayudarle a soltarse del enredo que tenía en sus cuernos, comenzó a cortarle, pero el venado no entendía, entonces pataleaba y se hacía toda clase de maniobras por evitar que el hombre se acercara. Pero ya una vez que razonó que lo que le estaban haciendo era ayudarle, se quedó quieto mientras el hombre cortaba los alambres que lo tenían atados. En el momento que el último pedacito de alambre fue cortado y el animal se sintió liberado, ¿sabe qué fue lo que hizo? No se volvió a enredar en los alambres, sino que de una vez jaló, se peló, ¡pium!, se fue. Y lo interesante es esto, que aparentemente el animal se vuelve y da las gracias y luego sigue su camino. ¡Qué cosa más hermosa! Los animales entienden más que mucho animal humano, ¿verdad? Dios mío, ¿me estás escuchando, amado? Ese animal no volvió a tratar de meterse en estos enredos, sino que se espantó de una vez de ahí, quedó liberado y dio las gracias. Aleluya. Muchos son liberados por Cristo, pero no entienden que Cristo, el sacrificio de Cristo era suficiente. Óigame, qué ofensa más grande debe ser esa para Dios. Que le digan a Cristo, su sangre no es suficiente para limpiarme. Yo tengo que hacer cosas. Yo tengo que ir a golpearme en el pecho 3, 4 veces. Tengo que arrodillarme, rasparme las rodillas, romperme, prenderle velas a un montón de caricaturas o de locos ahí, ¿verdad? Porque no fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz para mí. Eso es lo que esta gente que hace todo eso está diciéndole a Dios. Su hijo, el sacrificio de su hijo no fue suficiente. Yo necesito ir a hablarle a María la negra, la morena, la aquella, la otra, para que ellas entonces suplementen el sacrificio de su hijo y entonces yo pueda ser salvo. ¡Qué ofensa más grande! ¿Ve? Y esas son la gente que más mal hace. Porque pecan y en vez de arrepentirse y confesar el pecado a Dios, que es al único al que podemos confesar el pecado, van a donde la famosa negrita o el otro, ¿verdad? O yo que sé qué imagen tienen en la casa. Por mí podrían tener hasta la imagen del Che Guevara, que es la misma carambada. No hace nada, no ayuda. ¿Me estás escuchando? Y el diablo entonces los tiene aquí atrapados en esa mentalidad, en esa religiosidad. Y de eso es que el reino de Dios no ha podido expandirse como tenía que haberlo hecho. Hace rato tenía que haber Cristo regresado. Hace rato. Vamos a seguir para que va esto tomando un poquito de forma. Dice en el versículo 18. Dice, en el versículo 9. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote
oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios. Oiga esto, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. ¿Ya me entendió eso? ¿Ah? Los sacrificios que usted hace, los sacrificios que le enseñaron a usted a hacer, no le quitan nada del pecado. Más bien lo llenan más de pecado. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo que en la misma Biblia nos prohíbe, que es: no tendrás otros dioses delante de mí, no te postrarás ni les adorarás. ¿Me estás escuchando? Y dice, pero en el versículo 12, nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para ¿cuánto? Mi Biblia dice que es válido para siempre. ¿Me está escuchando? Mi Biblia dice que el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Qué me garantiza eso? Que a pesar de que yo tengo una naturaleza pecaminosa, Dios en su promesa, por medio de la palabra, me dice que el sacrificio de su Hijo, cuando yo lo acepto, es suficiente para una vez y de una vez para siempre. ¿Me estás escuchando? Eso no me da licencia a mí de andar ahí de juguetón y haciendo un montón de cosas pecaminosas, hasta matando gente. Porque no es así. Eso me demostraría a mí que el corazón todavía no ha cambiado, o posiblemente no hubo una conversión completa y verdadera. ¿Sí me escuchas? Pero esta es la razón. Si seguimos leyendo, vea la razón por la cual Él pone esto en la palabra de Dios, para que seamos libres para poder hacer algo que Él necesita que tú hagas, porque Él no lo puede hacer solo. ¿Me estás escuchando? Ya Él hizo todo lo que había que hacer para preparar el camino para nosotros, para que nosotros cumpliéramos con el resto del trabajo que había que hacer para establecer su reino en esta tierra. ¿Me escuchan? Dice: luego se sentó, después de que Él cumplió para siempre, dice, luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y ahora escuche esto, subraye esto que le voy a leer ahorita en el versículo 13. Allí espera que sus enemigos sean humillados y puestos bajo sus pies. ¿Me está usted escuchando esto? Esto es todo el peso. Comenzaron desde el versículo 1 y siguió explicando y explicando para llegar aquí al versículo 13, para decirte que Él hizo todo lo que hizo y se sentó, y ahora está esperando que tú te levantes de tu lazy rabo, ¿verdad? De tu trasero, sentado ahí en el sillón confortablemente, y hagas algo, porque Él está esperando que tú pongas a sus enemigos bajo sus pies. Él no lo tiene que hacer. Él fue directamente al grandote de los malos, de los enemigos, y lo chimoleó, ¿verdad? Le pegó duro allá en el infierno y cumplió con lo que Él tenía que hacer, ¿sí o no? Pero Él nos dio una tarea ahora a nosotros y no la estamos haciendo. Y ahí está el Señor sentado y dice que está esperando a que sus enemigos sean puestos, ¿verdad?, por estrado de sus pies. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Si Él es la cabeza, ¿dónde están los pies? ¿A dónde están los pies del cuerpo de Cristo? Aquí en la tierra, usted y yo. ¿Me está oyendo? Usted y yo, la cabeza se fue a sentar Papá Dios a la diestra y está esperando que estos pies comiencen a caminar y a moverse.
Pero cuando usted está ya sea distraído por las cosas del mundo, porque todavía es un cristiano carnaloso, ¿verdad? O simplemente usted no ha entendido que Él lo liberó, lo soltó de las cadenas, no para que usted fuera a correr al mundo, sino para que usted fuera al mundo, a hablarle al mundo de aquel que lo libró a usted. ¿Sí o no? Yo no sé qué más hay que decirle a la gente, pero hasta que da congoja ver cómo la iglesia de hoy simplemente está totalmente relajada. Y por supuesto es lindo en vacaciones, en tiempo de verano, hay que irse a un río, hay que irse a la playa, hay que ir a una piscina, lo que sea. Pero hay también que venir a la casa de Dios. Hay que venir a la casa de Dios. Muchos de ustedes no saben ni leer, y entonces tienen que venir aquí para que se les enseñe a leer lo que tienen que leer. Mira, dice, santísimo Dios, versículo 13 otra vez, ya lo subrayó, subráyelo. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre, oiga esto, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿Quién está haciéndolo a usted santo? El mismo que dice que lo está perfeccionando, Jesús. ¿Me escucha? Yo no sé si es que tal vez hay que empezar a predicar la palabra en algún idioma así medio raro, es un idioma espacial, ¿verdad? Para que la gente entienda. Yo entiendo esto muy bien. Y para mí dice, pues mediante esa única ofrenda, Él, ¿quién es Él? Jesús, perfeccionó para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Tú tal vez me ves a mí y como lo único que sabes hacer es juzgar el libro por la tapa, ¿ya? Judge the book by its cover. No sabes que aquí adentro del libro, que tiene una tapadera que tal vez está todavía sucia y fea y el título no parece muy bueno, pero adentro del libro algo está ocurriendo, me están perfeccionando. ¿Para qué? Para que cuando un día se destape bien ese libro, eso sea de bendición para otros. Pero no, como somos críticos de todo el mundo, porque somos los más perfectos que hay en el mundo, no hay nadie más perfecto que yo, entonces yo tengo derecho de decir, Nelly, tú estás mal. Comienzo a juzgar el libro por su cover, por su tapa. ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Quién estará pecando más ahí? ¿El que todavía no sabe caminar bien o el que me está juzgando porque no sé caminar bien? ¿Ah? El que me está juzgando está pecando más, porque la Biblia dice no juzgue. ¿Sí me está oyendo? No juzgue. En vez de juzgar, vaya y dele una mano a aquel que está renqueando y ponga su hombro abajo de él y sírvale de muleta para que esa persona con la ayuda de una muleta pueda aprender a caminar bien. Yo estoy cansado de esa gente que son puras críticas y críticas y críticas y se creen tan santos que ya andan así volando por todo lado. Ahí andan. Y lo que están haciendo es evitando que esa persona que necesita que alguien le dé una mano para que aprenda a caminar, lo ayuden a caminar para que se pueda ayudar a otro a caminar y así entonces la bola sigue adelante, el dominó efecto del reino de Dios, y entonces ya no vamos de aquí cuando todo esto funcione como debe ser. ¿Sí o no? Porque eso es lo que está esperando Cristo, que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, bajo sus pies. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros los cristianos?
los que somos así santulones, en vez de usar los pies para llevar el apresto del evangelio, que es lo que dice la Biblia, que para eso es la sandalia, ¿sí o no? Ya agarramos a patadas a aquel que está fallando un poco. Mire, chum, pum, chum. ¿Me están entendiendo ahí, en la televisión, ahí donde me estás viendo, donde quiera que sea? ¡Basta ya! Porque ya basta. Yo oigo cosas y leo aquí en Facebook que hasta que da vergüenza decir que esa gente pueden ser cristianos, y no los juzgo por nombre, juzgo las acciones. ¿Cómo le puede decir un pastor o un disque profeta a una persona, oh, tú vas a pecar un día y te vas a ir al infierno? ¿Qué clase de demonio se le metió a este baboso para decir eso? ¿Me explico? ¿Cómo puede usted decirle a una persona algo así? En vez de decirle, mira, el Señor me está dando un insight, ¿verdad? Insight es como un pensamiento interno, como algo que algo va a pasar en tu vida. Ven, te voy a ayudar, voy a orar por ti. Ah, no, pero llega y lo acribilla. Vas a pecar y te vas a ir al infierno. De una vez le pasa la espada. ¿Me estás oyendo? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en este momento? Dice que está sentado a la diestra del Padre, esperando a que usted y yo y esos que están ahí echadotes en la casa, confiadísimos de que, oh, ya son salvos, ya no hay más que hacer. No, señores. Cristo está esperando que usted se levante y deje el chocolate y las cositas y la televisión y los amigos y el cine y ponga a los enemigos de Cristo bajo sus pies. ¿Sí o no? No soy yo el que lo dice, aquí está escrito. ¿O no está escrito aquí? Yo no lo escribí tampoco, Dice ahora, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Fuimos llamados a libertad o no fuimos llamados a libertad? Yo digo que sí, porque Dios dice, Él nunca se va a acordar más de todo lo malo que yo he hecho. Entonces, ¿por qué tengo yo que acordarme? ¿Soy yo más grande que Dios para andar acordándome de toda la maldad que yo hice cuando era niño? ¿O joven? ¿O quizás ya mayor? Dependiendo del tiempo en el que usted vino a Cristo. Si la Biblia dice que cuando yo vengo a Cristo soy una nueva criatura, entonces ya mandemos a la basura el pasado y empecemos a trabajar para aprender a poner a los enemigos de Cristo Jesús bajo sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Eso no quiere decir que usted va a ir a agarrar ahí en la calle a una persona que está haciendo mal y le va a dar un par de bombazos y ya lo puso en el... No, señor, porque ese no es su enemigo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, fortalezas en los aires. Y esa es la batalla, eso es lo que Cristo quiere que usted haga, que empiece a hacer esa batalla y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso tanta maldad está ocurriendo. Estaba yo hablando con la tía de mi esposa, y estábamos comentando de cómo ha crecido la maldad. ¿Y sabe por qué ha crecido la maldad? Porque la iglesia no frena al diablo. La iglesia está peleándose el uno con el otro, una iglesia con otra, en la misma iglesia uno con otro, hasta con el pastor se andan peleando. Y el diablo allá afuera dándole a todo el mundo, mandándole al carajo. ¿Sí o no? Ya basta de eso, hay que madurar y comenzar a hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. ¿Sí? Tal vez no han entendido la palabra, pero como yo lo entiendo, en Mateo 28, dice, id y predicar este evangelio, ¿verdad? Y enseñándoles
a que hagan todas las cosas. ¿Qué es enseñándoles a que hagan todas las cosas? Es doctrinándolos, no solamente salvándolos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, le está dando a usted una función. Pero si usted espera que todos seamos perfectos, entonces usted está totalmente equivocado. Se le va a ir el tren muy pronto. El tren está en la estación y en cualquier momento arranca y se va a llevar a los que quieran ir a trabajar, porque los van a llevar al campo de batalla. Y es un tren espiritual, no es un tren así como el que usted se va a subir ahí en el metro o algo así. ¿Me explico? Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. ¿Qué dice su Biblia? La mía dice que cuando ya los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Amén. En vez de estar preocupándose, yo no hice, ¿por qué? Porque así lo educaron, ¿sí? Así lo educaron. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 9, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si yo confieso mis pecados a Dios, Él y solo Él es justo y fiel para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Yo sé que yo no soy perfecto, durante el día a veces se me sale una palabrota, y si no me acuerdo a pedirle a Dios un perdón en ese instante, cuando llego a dormir, alguien me está recordando y me dice, hoy dijiste esto. Y digo, uy, qué torta, perdón. ¿Me explico? Pero entonces yo me levanto al día siguiente, aunque no hoy, por ejemplo, hoy no tenía ni ganas de venir a la iglesia. Tuve que reprenderme, porque el espíritu de apostasía anda suelto. Dese cuenta. Mi hermano Juan Alberto Flowers Fields, allá en San Rafael de Heredia. No es tu iglesia la única que está fría. Aquí parece un congelador. ¿Me estás escuchando? Y usted no es culpa suya. Usted no es culpa suya. Usted puede agarrar un pedazo de carne en el refrigerador, como hicimos ayer, comimos carnita asada para el cumpleaños de mi suegra, que por cierto, feliz cumpleaños, suegra. Y usted es el que lo pone al fuego para que se caliente. Pero si es una persona y no quiere calentarse para Cristo, ¿qué va a hacer usted? ¿Perseguirlo con una antorcha? No. Olvídate. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, independientemente, juntamente con el Espíritu Santo, y delante de la presencia de Dios, a quien daremos cuenta en el día final. Porque si fuera, déjeme decirle esto, si fuera que Él no me dio a mí el equipo para hacer lo que me mandó a hacer, sería diferente. Pero yo voy a concluir con esto. Dice que las armas de nuestra milicia, o sea, somos militares en el ejército de Dios, nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. No para herir al compañero de la iglesia, o al pastor, o al otro por allá. Son para destruir las fortalezas del enemigo. Y yo no sé, tal vez Cristo un día simplemente se canse de estar esperando y se ponga de pie y ruja como el león que Él es. Y ahí es donde van a temblar más de uno. La Biblia dice que muchos van a crujir dientes y van a temblar. Porque algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Basta de estar ahí. Usted está muy confortable. Déjenme decirle algo. Si usted está confortable, el diablo no le hace nada. Pero usted comienza a trabajar para Dios, el diablo viene con una y tras otra.
Y en vez de eso usted debería estar contento y decir, gloria a Dios, el diablo me está atacando porque puede que yo esté haciendo algo bueno para Dios. Si el diablo no le está haciendo nada es porque usted no está haciendo nada. Y yo creo que ya basta. Este mensaje es para los que están viéndome. Acá, ahí, allá. No hay tiempo para perder tiempo. Eso me lo dio el Señor hace 1 año y medio. Ahora hay menos tiempo que cuando me dijo que no había tiempo. Así es que, gloria a Dios, y no estoy enojado, estoy contentísimo. Si estuviera enojado, sale fuego de aquí. Ahí tengo 2 antorchas. Gloria a Dios. ¿Me entendieron, mis amados? Me expliqué. Fíjense que no hay tiempo para ni siquiera... No hay tiempo ni para andar preocupándome por mis propios problemas. ¿Usted sabía eso? Ni para eso hay tiempo. Porque si yo me encierro en preocuparme por mis problemas, no puedo ayudar a otro a resolver sus problemas. Si yo me propongo ayudarle a otro a resolver sus problemas, mis problemas automáticamente se van a ir. Amén. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? Padre, en el nombre de Jesús, espero que esta palabra realmente llegue a lo profundo de los corazones de cada uno de los oyentes. Yo entiendo en mi corazón la urgencia que hay de que el pueblo de Dios se levante. No estar ahí como cuando Goliat estaba grite y grite y el pueblo, los soldados de Israel todos acaparados, ¿verdad? Sufriendo y llorando que nos iba a destrozar un solo hombre. Y llegó un jovencito que sabía lo que era, sabía lo que tenía, y lo mandó a volar, le cortó la cabeza. Así es que, Padre, esa es la clase de gente que necesitamos hoy en día en la iglesia. En el nombre de Jesús, recuerden que estamos en el 846 del este del segundo Boulevard, en la ciudad de Compton, Los Ángeles, código postal 90059, todos los domingos a las 11 de la mañana, esperando que lleguen, ¿verdad? Si sienten deseo de aprender de la palabra, gloria a Dios, aquí estamos. We are located on 846 East El Segundo Boulevard in the city of Los Angeles or Compton, zip code 90059, every Sunday at 11 o'clock, and very soon we're going to be holding services in English. God willing. God bless you. El Señor los bendiga y nos estamos viendo muy prontamente. Amén.